La comunicación se define con frecuencia como la mera transmisión de información. Esta clásica definición servirá para dar cuenta del valor de determinados mensajes, pero no para explicar todos ellos. No siempre es así. Comunicar es compartir. La comunicación humana no solo consiste en transmitir, como se entendió en los orígenes de la teoría, ligados al desarrollo de las telecomunicaciones. El objetivo de la comunicación humana es hacernos olvidar que nos hallamos condenados a la prisión individual. Es un valor que busca entablar un diálogo con otras personas, teniendo la oportunidad de conocer su manera de actuar y de pensar. La comunicación es la herramienta para el desarrollo humano. La comunicación es vida. Sabemos que la comunicación es una transmisión de ideas, sentimientos y emociones. Sin embargo, existen diferentes tipos de comunicación como comunicación verbal y no verbal. Aquí podemos realizar una categorización de esta comunicación. Por ejemplo, en la comunicación verbal encontramos la comunicación oral, que es donde utilizamos nuestra voz, y en la comunicación escrita tenemos distintas herramientas para poder transmitir nuestras ideas. Las formas de comunicación escrita, también presentes en la verbal, son muy variadas y numerosas. Por otro lado, la comunicación no verbal es un tipo de lengua corporal que utilizamos para transmitir mensajes que en la mayoría de las veces es de forma inconsciente. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad, imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Elementos fundamentales para lograr una mejor comunicación. Demostrar interés. Nuestra atención debe estar reservada para todas personas. Cualquier persona que se acerque a nosotros puede considerar que tiene algo importante que decir. Estar atento y saber interrogar al emisor del mensaje. A través de la comunicación efectiva se logran estrechar las relaciones interpersonales y podemos demostrar la sinceridad. Además, podemos comprender los sentimientos ajenos como si fuesen los propios. Es preciso evitar las críticas, burlas o comentarios inapropiados respecto a lo que se expresa. Se debe saber qué es lo que se debe decir para escoger la mejor manera de actuar, incluir temas de interés en las conversaciones. Debemos demostrar cortesía. Estas son algunas de las características fundamentales de la comunicación. Estos puntos pueden ser fundamentales para lograr una comunicación efectiva. La importancia de la comunicación radica que a través de ella los seres humanos y los animales comparten información diferente entre sí, haciendo el acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. Un mensaje puede estar codificado en diferentes lenguajes como sistemas de signos como el lenguaje corporal, sonido y proximidad. Idiomas como el español, portugués, inglés, francés, etc. Códigos con significados como, por ejemplo, los colores del semáforo. La comunicación humana ha sido diversificada en varias ramas del conocimiento. Algunas de ellas son la teoría de la información, es la teoría que define la comunicación. La comunicación intrapersonal es el diálogo con uno mismo. La comunicación interpersonal sucede entre personas físicamente próximas. La comunicación empresarial sirve para la planeación estratégica de una empresa. El mercado o marketing define modo de comunicar las necesidades creadas. La publicidad, el lenguaje usar para vender. Las relaciones públicas, lenguaje asertivo para un público y objetivo. El análisis del discurso, creación de discursos inspiradores y elocuentes.
las telecomunicaciones, transmisión de datos e información física, el periodismo, explicar claramente lo que sucede. El término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades, o los medios técnicos de comunicación, en este caso telecomunicaciones. Jacobson establece cuáles son las funciones del lenguaje a partir del circuito de comunicación. En efecto, todo hecho comunicativo comienza con el emisor, quien envía un mensaje al receptor. Para que el hecho comunicativo tenga un sentido, el mensaje requiere un tema o un contexto. Para que el receptor pueda entender el tema del mensaje, es necesario que haya un código compartido, tanto por el emisor como por el receptor. Por último, existe un canal o contacto, es decir, un medio material, como el aire o los cables telefónicos, que permiten la circulación del mensaje. Dentro del modelo de comunicación de Jacobson podemos encontrar los siguientes factores de la comunicación. Tomemos el ejemplo de una clase de ciencias naturales. Emisor es quien transmite el mensaje con una intención comunicativa. En este caso, el emisor sería la maestra. Receptor es la persona quien recibe el mensaje respectivamente. En el caso de la clase de ciencias, el ejemplo serían los alumnos. Mensaje es lo que el emisor trata de transmitir al receptor con mayor o menor grado de información. En este caso, sería la exposición de la maestra. Contexto es el marco de referencia por el cual se lleva a cabo el proceso comunicativo. Aquí el ejemplo sería ¿cuál es la estructura de la célula? Canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. En este caso, el ejemplo sería el pizarrón de la sala y obviamente el aire. Código es una serie de signos que tienen un valor dentro del sistema comunicativo. Aquí el ejemplo sería el idioma en el que se realiza la clase. Lo más interesante de este modelo tan simple es que cada uno de los 6 factores del esquema determina una función del lenguaje. Todas las funciones del lenguaje están presentes en formas simultáneas. Función referencial. Consiste en la capacidad del lenguaje de centrarse en el tema o referente. Un ejemplo clásico de predominio de la función referencial es el texto científico. Función emotiva. Se centra básicamente en el destinador y apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. Jacobson, 1960. La función emotiva es predominante, por ejemplo, en una carta de amor. Función conativa. Se usa para llamar la atención del receptor y mediante la cual pretende actuar directamente sobre el receptor del mensaje. Función poética. Por medio de ella se pretende llamar la atención sobre la forma del mensaje para que éste perviva y no sea fungible. Estética. La función poética en ocasiones pretende crear belleza, pero también lograr eficacia comunicativa. Función fática. Es la que permite que se mantenga el contacto comunicativo, tanto el canal como la relación entre el emisor y el receptor. Aquí, por supuesto, el verbo predominante es controlar y mantener la comunicación. Función metalingüística. Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo. Se da cuando hablamos acerca del significado de una palabra, del sentido que tiene en un contexto particular, sobre las reglas de pronunciación, etc. Por ejemplo, los diccionarios, los libros de lingüística y de gramática recurren a esta función para comunicar conocimientos acerca de la lengua. Desde nuestro punto de vista, el modelo de Jacobson manifiesta la riqueza de nuestro lenguaje. Gracias a esto podemos persuadir
establecer lazos sociales y construir nuestras propias realidades, dejando en evidencia la importancia de la comunicación para nuestra sociedad. A través del modelo podemos distinguir cómo se articula la comunicación en sus distintas fases, reconociendo los distintos involucrados en dicho proceso. Gracias a Jacobson podemos establecer con certeza que la comunicación y el lenguaje ya no se considera solamente una transmisión de información. La comunicación es la piedra fundamental de nuestra evolución y sociedad.